El 7 de junio de 1999, a las 11 de la mañana con 40 minutos, en un restaurante de las zonas más transitadas de la Ciudad de México, el Charco de las Ranas, en Periférico Sur, todo parece transcurrir con normalidad. El sol cae directo sobre el toldo amarillo del local. Hay reportes de tráfico moderado, gente desayunando, todo es risas. Nadie sospecha lo que está por suceder. Unos minutos después, se escuchan disparos, gente corriendo. Al fondo, una camioneta Lincoln Navigator con los cristales rotos por las balas. En ella, el cuerpo de un hombre que había aparecido en televisión todos los días durante muchos años. El que era sinónimo de risa, de fiestas, de familia. En ese momento, México entero entró en shock. Acaban de quitarle la vida, a plena luz del día, frente a decenas de testigos, al conductor más famoso del país. Guasa Radio presenta la muerte de Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942. Desde joven tenía dos cosas claras: su amor por la palabra y por el escenario. Estudió Derecho, luego estudió en la Escuela de Psicología y posteriormente fue estudiante en la Institución de Mercadotecnia y Publicidad. Pero donde realmente se formó fue en la calle, en la radio, en el humor popular. A mediados de los 80, su rostro comenzó a aparecer en la televisión, primero como conductor menor, luego como figura central. Pero fue en los años 90 cuando se convirtió en el rey absoluto del entretenimiento matutino. Programas como Ándale y Pácatelas no solo eran populares, eran rituales familiares. El país entero se detenía para verlo improvisar, recitar poesía, burlarse del poder, mientras paradójicamente se hacía amigo de ese mismo poder. El México de finales de los 90 estaba marcado por tres cosas. Una transición política frágil. El PRI empezaba a perder poder tras más de 70 años de control. Una crisis económica que había dejado huella desde el 94. Y una televisión que funcionaba como anestesia colectiva. ¡Gallinazo! ¡Viene! ¡Ahora, viene! Paco era carisma puro. Su voz era inconfundible. Su manera de hablar, de improvisar, de hacer reír a las familias mexicanas lo convirtieron en un ídolo. Pero no un ídolo cualquiera. Un ídolo respaldado por las altas esferas del poder. Muchísimas gracias. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, mi familia. La familia de él, ¿verdad? Durante los años 90, Televisa y TV Azteca se disputaban la atención de millones de hogares mexicanos. En medio de esa guerra por el rating, Paco Stanley se volvía un arma. Con su alegría, se volvió una especie de figura paternal televisiva, un payaso moderno con traje y voz de locutor clásico, pero también un personaje intocable. Para muchos, Paco era un ídolo, el personaje entrañable, pero detrás del telón se decía que era controlador, exigente, impulsivo, una figura que abusaba del doble sentido, que reproducía estereotipos, que era parte del sistema que decía satirizar. Mi madre, Madre Santa enmascarada de plata. Primero que te pague lo que te debe, inútil, que te pague lo que te debe, Luisa. Y después, ay, sí que... No, primero que vaya que pague. Sí, todo es un truco de hombre, entiéndeme. Págale saludos, págale a ella. Y págale a tu hermano lo que le debes, es lo que debes de hacer. No, págale, eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí me dio coraje. Te estoy hablando, no me veas, cuando te hablo, venme de frente. El lunes 7 de junio de 1999, los estudios de TV Azteca estaban en plena actividad. Paco desarrollaba su programa matutino una tras otra, que hasta la fecha tenía 6 meses de emisión, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 de la mañana a 11 de la mañana. Esta última emisión es recordada por dos detalles que trascendieron tras el asesinato del conductor. Mario Besares se presentó con una férula en el pie, debido a una lesión que sufrió horas antes. Ante esto, Paco no perdió la oportunidad de burlarse de él, como ya era costumbre, recordando que Mario era el patiño del programa.
¿Viste lo que le pasó a Mayito, el inútil? Por patear a sus hijos. De igual forma, tomó relevancia debido al contundente reclamo que el mismo Mario lanzó contra Paco por pegarle con unos papeles que tenía en la mano. Con los papeles no, que diga Francisco. Con los papeles no. Acaba de conducir su programa matutino una tras otra. Bailes, chistes de doble sentido, aplausos, en fin, un público fiel y millones de televidentes. Todo parece normal, pero en los días previos a su muerte, Paco comenzó a modificar su rutina, cancelaba reuniones, se ausentaba sin explicación y según testimonios posteriores, estaba paranoico. El entorno lo percibía, pero nadie decía nada. Levantón de ánimo, ¿no cree usted? ¿Verdad? Como que estamos así. Gracias a Dios estoy viviendo, qué buena suerte tengo. Alrededor de las 11 de la mañana con 20 minutos, Paco y su equipo deciden desayunar, deciden ir al Charco de las Ranas. En ese momento, Mario recibe una supuesta llamada de su esposa, a quien le comunica que terminaron de grabar y que van a darse un charcazo. Una vez decididos, Paco, Mario y Gil suben a una camioneta que era conducida por el chofer Jorge García Escandón. El vehículo fue seguido por la escolta de Paco, Enrique Gabriel Tamayo y José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario. Destino, el Charco de las Ranas. Llegan y se estacionan frente al restaurante. Una vez dentro, todo transcurre con normalidad. Paco bromea, habla de política, critica a algunos funcionarios. Durante la comida, Mario Besares recibe una llamada telefónica y se aleja de la mesa. Después de tomar la llamada, regresa, terminan de desayunar y Mario se levanta nuevamente, alegando sentirse mal por lo que acababa de comer. Lo extraño del caso es que Jorge Gil había comido exactamente lo mismo y no presentaba malestar. En ese momento, Mario se dirige al baño y lo acompaña Paco. Demoran un par de minutos. Antes de salir del baño, Paco le dice a Mario: "Te espero allá afuera". Estas serían las últimas palabras. En vista de que Mario se demora, Paco sale primero con Jorge Gil, el chofer y la escolta, y esperan dentro de la camioneta. Una vez dentro, Paco le dice al chofer: "Cierra las ventanas porque voy a prender el aire". En ese momento, Paco se agacha, ajusta los controles del aire acondicionado y al momento de reincorporarse, comienza el terror. 3 sujetos se habían acercado sigilosamente hasta el auto de Paco. Comienzan a disparar hacia el carro. Más de 24 detonaciones impactaron en los cristales, el chasis y el cuerpo de Paco, pero solamente necesitaron 4 balas para terminar con la vida del conductor más famoso de la televisión mexicana. El chofer maneja unos metros más, se detiene, al parecer no entiende, está desorientado, en shock. En la parte trasera de la camioneta, Jorge Gil grita: "¡Auxilio! ¡Ayuda!". Jorge está herido pero aún con vida. Pero la tragedia no termina ahí. Juan Manuel Núñez, un cliente de 30 años que desayunaba con su esposa, también fue alcanzado por las balas. Minutos más tarde, muere. El valet parking y la esposa de Juan Manuel también resultaron heridos. En menos de media hora, la televisión se detiene, las noticias interrumpen todo, las llamadas entre figuras de espectáculo se multiplican. Se da a conocer el trágico deceso de Paco Stanley. Malas, muy malas noticias. Nuestro compañero Paco Stanley fue asesinado esta mañana. Durante la larga transmisión del 7 de junio de 1999, los conductores de TV Azteca presentaron diversas opiniones de personajes del medio artístico que coincidían en un punto: el reclamo de seguridad pública y el señalamiento de la ineficiencia de las autoridades capitalinas, concretamente del jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, y del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar. El mismo 7 de junio, el conductor de TV Azteca, Jorge Garralda, comentó lo siguiente: "Tal vez esto me cueste el trabajo o posiblemente me quiten el programa, pero el responsable de todo esto es Cuauhtémoc Cárdenas. Ya basta".
Televisa y TV Azteca, las principales cadenas del país, transformaron el crimen en una narrativa mediática sin precedentes. Las transmisiones especiales, los programas tributo, los análisis en horario estelar, los noticiarios extendidos, aprovecharon el dolor nacional para disparar sus niveles de audiencia. Durante semanas, la cobertura fue constante, casi obsesiva. Se transmitieron imágenes del crimen sin censura, se especuló con teorías sin pruebas, se entrevistó a testigos, amigos, supuestos expertos y hasta videntes. Se dramatizaron los hechos al punto de convertir el caso en una telenovela nacional. El asesinato de Paco Stanley se convirtió en contenido, se convirtió en un completo show. Días después del asesinato, Jacobo Zabludovsky abordó a Mario al salir del funeral de Paco. Lo que se esperaba que fuera una conversación informativa se convirtió en una especie de interrogatorio público. Jacobo no ocultó su escepticismo, no suavizó su tono, no se limitó a preguntar, tan solo insinuó. La entrevista fue transmitida en vivo, millones escuchaban y muchos comenzaron a cambiar de opinión. Para buena parte del público, Jacobo ya había señalado al culpable. Mientras los medios convertían el asesinato de Paco en una especie de espectáculo nacional, el clima político en la capital comenzaba a tensarse. La indignación de la sociedad crecía, pero también lo hacía la presión sobre el gobierno local. Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno, no tardó en romper el silencio. La cobertura del caso de Stanley, cada vez más sensacionalista, comenzaba a salpicarlo directamente. Los noticieros hablaban de inseguridad, de impunidad, de un distrito federal fuera de control, y muchos lo señalaban a él como responsable de todo. En una declaración pública, Cuauhtémoc Cárdenas no evadió el tema de la seguridad pública. Reconoció que la ciudad enfrentaba un momento complejo, peligroso, incluso caótico. Admitió que su administración tenía retos urgentes en materia de protección ciudadana, pero dijo abiertamente que los medios de comunicación estaban ejecutando una campaña de desprestigio contra su administración. Acusó que se estaba politizando el caso, que no se estaba buscando justicia, sino sacar ventaja electoral y generar miedo entre la población. Una vez que la Procuraduría inició sus investigaciones, las interrogantes no se hicieron esperar. El ambiente era muy tenso entre los que parecían afectados o involucrados. Jorge Gil sospechaba que Besares estaba implicado en el asesinato, gracias a la forma en la que actuó aquel día, lo cual mencionó en sus declaraciones a la policía. El hecho de que se encontrara en el baño al momento del ataque y que previamente se mostró nervioso fueron las principales razones para que la Procuraduría lo señalara como el principal sospechoso. Luis Gabriel Valencia, quien fuera cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua, líderes del cártel de Colima, se encontraba preso en el reclusorio Oriente y desde ahí llamó a la Procuraduría para afirmar que tanto Besares como Paola Durante, edecán del programa de Paco, fueron parte de los autores intelectuales del delito. Declaró haber escuchado a Amezcua, en contubernio con Besares, ordenarle el crimen a Paola Durante y a Erasmo Pérez Gárnica, mejor conocido como El Cholo. El 22 de junio de 1999, detuvieron a Mario Besares en el Hotel San Juan, donde sería arraigado en lo que se realizaban las indagatorias, pues lo señalaban como uno de los autores intelectuales del asesinato. Además de que la Procuraduría encontró contradicciones en sus declaraciones y casualmente descubrieron que estaba realizando trámites migratorios para abandonar el país con toda su familia. La modelo Paola Durante fue detenida y arraigada poco tiempo después, el 19 de agosto del 99, en el Hotel Miguel Ángel del extinto Distrito Federal, y una semana después, tanto ella como Besares son trasladados al reclusorio para seguir con el proceso. De igual forma, fueron arrestados Erasmo Pérez Gárnica, conocido como El Cholo. El cuarto acusado fue el narcotraficante Luis Amezcua. Fue el único que permaneció en prisión, donde ya cumplió una condena por delitos contra la salud. Además de Mario y Paola, otros detenidos e implicados en el delito contra el conductor fueron José Luis Rosendo Martínez, ex asistente de Mario, y Jorge García Escandón, chofer de Paco Stanley.
El 2 de septiembre de 1999 dictan auto de formal prisión a Mario Besares y Paola Durante, además de los otros 3 detenidos. Cada uno fue señalado de los mismos delitos, aunque con un enfoque diferente. Paola Durante permaneció en prisión el mismo tiempo que Mario Besares, es decir, alrededor de 1 año y 4 meses. Sin embargo, la mamá de Paola Durante metió una queja señalando que su hija fue acusada injustamente. Mientras ambos personajes cercanos a Paco se encontraban en prisión, Valencia, quien había declarado en su contra desde el reclusorio, se retractó de lo que dijo en aquella ocasión. El excocinero de los hermanos Amezcua denunció que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo sometió a tortura para inculpar a los detenidos, y al no encontrar pruebas suficientes de su implicación, tanto Besares como Durante, al igual que los otros 3 presuntos culpables, fueron liberados. Algunos escépticos del crimen rechazan el delito como un caso aislado y más bien se refieren a este como un plan meticuloso para acabar con la vida de Paco. Una de las teorías conspirativas que cobró más fuerza en aquellos años fue la venganza de Mario contra Paco, ya que supuestamente Paco habría sostenido una relación amorosa con la esposa de Mario, Brenda Besares, e incluso de aquella relación había resultado un hijo. Esto cobró fuerza, ya que en un programa, Paco Stanley hizo alusión a que el hijo de Mario se parecía más a él que a su propio padre. Cheque usted. Honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En algún momento se propagó el rumor de que Paco estaba aliado a grupos de la delincuencia organizada, específicamente a los nacientes cárteles de la época. Esto provocó una conmoción, ya que tiempo después las investigaciones revelaron en un examen toxicológico que tanto Paco como Mario consumían cocaína, misma que fue hallada en las pertenencias de Paco al momento de su muerte. Asimismo, en el examen en el interior del vehículo en el que viajaban, se encontró un triturador de acero inoxidable, comúnmente denominado como molino, conteniendo también residuos de polvo blanco, que más tarde dieron positivos para cocaína. Adicionalmente, se encontró una identificación vigente que acreditaba a Paco para portar armas de fuego. Sorpresivamente, el día de su muerte, ni él ni sus escoltas portaban armas. Según el subsecretario Jorge Tello Peón, la autorización fue una respuesta excepcional a la urgencia de seguridad que manifestaba Paco Stanley por ser una figura pública y que pudiese temer por su vida. Sin embargo, reconoció que esta medida fue irregular. Con el tiempo, surgieron todo tipo de teorías, que Paco sabía demasiado, que fue castigado por hacer comentarios en televisión, que el asesinato fue un montaje político, que no lo mataron por lo que hizo, sino por lo que iba a decir. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie ha sido condenado por su muerte. Paco Stanley fue asesinado a plena luz del día, frente a todos, sin miedo, sin vergüenza, y aún así, nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie sabe o nadie quiere decir quién fue. Un país entero se quedó con la boca abierta, pero con los ojos cerrados. Lo mataron, pero no solo lo mataron a él. Con Paco Stanley también murió una parte de la inocencia televisiva de México. Murió la ilusión de que los ídolos estaban a salvo y nacieron otras cosas. La desconfianza, el miedo, la sospecha de que detrás de los reflectores siempre, pero siempre hay algo que no se cuenta.